En la vasta inmensidad del Pacífico, un puñado de hombres a bordo del USS England se enfrentó a un enemigo invisible, pero letal: los submarinos japoneses. ¿Quieres descubrir cómo estos héroes anónimos llevaron a cabo una de las operaciones antisubmarinas más brillantes de la historia? Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por las sombras del océano y los misterios de la guerra. El Mach-10 Erizo, arma antisubmarina de la Armada de los Estados Unidos, fue una pieza clave que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. El almirante Sumu Toyota, flamante comandante en jefe de la Flota Combinada de Japón, enfrentaba realidades desalentadoras. Las fuerzas aéreas y navales aliadas crecían a un ritmo preocupante. Para mayo de 1944, los enemigos habían avanzado considerablemente, atravesando Nueva Guinea, las Islas Almirantazgo y las Islas Marshall en el Pacífico Central. Toyota, aún inseguro sobre si el siguiente golpe estadounidense se dirigiría al oeste, hacia Palau en Filipinas, o al norte, hacia las Marianas, necesitaba claridad. Con 40 barcos de guerra, 10 acorazados y 6 portaaviones, su primera flota móvil podía aplastar cualquier ofensiva, pero las reservas de combustible apenas alcanzaban para una operación naval importante. Antes de arriesgar su última gran flota de superficie, Toyota requería evidencia concreta sobre los movimientos y objetivos navales estadounidenses. Desde los días inciertos de 1941 y principios de 1942, todo había cambiado. Los aviones de patrulla de largo alcance japoneses, antaño capaces de penetrar territorio aliado, ahora apenas lo lograban ocasionalmente debido a la robusta defensa aérea enemiga. La refinada seguridad en comunicaciones de los Estados Unidos había vuelto inútil la interceptación de radio, crucial en los primeros meses de la guerra. Los submarinos eran el último recurso confiable de reconocimiento para Toyota. Los imponentes y competentes submarinos japoneses de la clase I, los más grandes y eficientes de la flota, se veían forzados a llevar alimentos y suministros a guarniciones abandonadas. El Escuadrón de Submarinos 7, liderado por el contraalmirante Noboru Osawa y compuesto por los más pequeños submarinos de la clase RO, debía realizar las misiones de reconocimiento. Sin embargo, estos carecían del radar de superficie que Osawa consideraba vital para estas tareas, pues estaban diseñados para patrullas costeras. Con tripulaciones valientes de entre 40 y 60 marineros, veteranos de combate, estos expertos submarinistas eran una amenaza letal para cualquier barco aliado en su mira periscópica. No obstante, Osawa recibió la orden de localizar y reportar la presencia de buques de guerra enemigos, no de hundirlos. Así, ordenó a sus barcos patrullar la línea NA, un tramo de 200 millas que une Nueva Guinea con las Islas Carolinas. A estos vigías se les indicó que, en caso de avistar una flota aliada avanzando hacia Filipinas, debían confirmar por radio. Con esta información, el almirante Toyota podría instruir a su flota combinada para enfrentarse en una batalla decisiva que, creía, llevaría a Japón a la victoria. El 15 de mayo de 1944, los 7 submarinos de la clase RO, del Escuadrón de Submarinos 7, partieron de Saipán para establecerse a lo largo de la línea NA. El viaje de 650 millas les tomaría 6 días. En Saipán, el personal de Osawa y el cuartel general de la flota combinada en Japón seguían su avance con atención. Un grupo de oficiales militares también observaba el progreso del Escuadrón 7 desde una instalación de máxima seguridad en la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawái. Estos individuos eran parte de FRUPAC, la unidad de inteligencia de señales de la Flota del Pacífico, responsable de interceptar y descifrar todas las comunicaciones enemigas. FRUPAC ya había sido crucial en la Operación Venganza, emboscada al almirante Isoroku Yamamoto, y en la victoria en Midway. En 1943, un grupo de matemáticos, lingüistas de Japón y expertos en electrónica, cambiaría la historia nuevamente. El 13 de mayo de 1944, una transmisión rutinaria desencadenó una serie de eventos que culminaría en uno de los mayores enfrentamientos de la guerra antisubmarina. El teniente Sander Yoshitaka Teuchi, capitán del submarino de la flota INI-16, envió un mensaje encriptado. En él, informaba al almirante Osawa, y a través de la interceptación de los técnicos estadounidenses, que su barco llegaría el 20 de mayo con provisiones y suministros para la guarnición de Buan,
en el suroeste de Bougainville. Los analistas de Frupac descifraron suficiente del mensaje de Teuchi para determinar su hora de llegada y ruta a Buan. El almirante William Halsey fue informado de inmediato. El cuartel general de la tercera flota de Halsey estaba en Pearl Harbor, pero esta era información urgente y requería acción inmediata. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este video y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el video. El I-16 podría estar más lejos de lo que los estadounidenses imaginaban, gracias a una mezcla explosiva de clima adverso, problemas técnicos y las erráticas condiciones del mar. Aunque Frupac había localizado el submarino enemigo, no había garantía de que la Marina de los Estados Unidos pudiera movilizar a tiempo sus equipos cazadores asesinos para neutralizarlo. Sin embargo, la suerte estaba del lado de los aliados. Cerca de la bahía Bliss, frente a la isla Florida en las Islas Salomón Inferiores, una fuerza de destructores de escolta, diseñados especialmente para cazar submarinos, aguardaba instrucciones. El USS England D-635, el USS George D-697 y el USS Raby D-698, barcos de la clase Buckley recién llegados a su primera misión de combate, formaban la división de escolta 39. La experiencia de combate de los marineros a bordo de estos destructores era mínima. Hasta ese momento, se habían limitado a tareas rutinarias de escolta de convoyes. Pero esa situación cambiaría rápidamente. El 18 de mayo, una comunicación urgente de la tercera flota les ordenó interceptar un submarino japonés que, según se creía, se dirigía a suministrar a las fuerzas en Buan. El mensaje decía: se cree que el submarino se acercará desde el norte y debería llegar alrededor de las 14 horas del 20 de mayo. Buena suerte en su casa. Cada uno de los destructores de la División 39 medía 306 pies de largo y tenía una manga de 36 pies. Estos barcos de la clase Buckley desplazaban 1.740 toneladas completamente cargados para batalla. Impulsados por motores turboeléctricos de General Electric, podían alcanzar 24 nudos y recorrer más de 5.000 millas. Con una tripulación de 198 marineros y 15 oficiales, estos destructores contaban con una variedad de sensores electrónicos. Los barcos enemigos se localizaban con radar de búsqueda Tesla, y las amenazas aéreas se detectaban con radar de resorte de cama SAA. El sonar TSL-1, que enviaba un pulso de sonido de alta intensidad en el agua, conocido como ping, era la herramienta esencial del destructor de escolta para detectar submarinos. La distancia y la orientación del contacto se precisaban al recibir los ecos reflejados por objetos sólidos, como un submarino, que regresaban al barco. Armado hasta los dientes, el destructor de escolta contaba con 3 cañones de cubierta de 3 pulgadas y 50 calibres, 2 en la parte delantera y 1 en la trasera. Además, estaba equipado con cañones antiaéreos de 1,1 pulgadas, montados en cuádruples y cañones Oerlikon de 20 milímetros. En la parte trasera del barco, una batería de proyectores de cargas de profundidad podía aniquilar submarinos sumergidos con una cadena de Ashkins, cada uno cargado con hasta 600 libras de explosivo de alta potencia. Complementando el armamento, 3 torpedos de 21 pulgadas y un lanzador triple estaban diseñados para embarcaciones de superficie. La nueva arma letal, el lanzador de morteros M10 Hedgehog, se utilizaba en el Pacífico. Este proyector británico, presente en todos los destructores de la División 39, disparaba una salva de 24 cargas de 4 libras con fusible de contacto, cayendo en un patrón circular hasta a 270 yardas por delante del barco. Las cargas de Hedgehog solo explotaban al impactar un submarino y podían ajustarse para caer ligeramente a la derecha o a la izquierda de la línea central. Para 1944, los capitanes de submarinos japoneses habían perfeccionado el arte de esquivar cargas de profundidad lanzadas sin precisión. Los destructores de escolta equipados con sonar Hedgehog podían ahora seguir un objetivo durante un ataque, aumentando la probabilidad de una destrucción certera. Cada miembro de la tripulación, desde el operador de sonido hasta los artilleros de Hedgehog y el equipo de la sala de máquinas,
debía colaborar en la desafiante tarea de cazar submarinos. El entrenamiento era una obsesión, y los recién llegados a la división de escolta 39 entendían que solo el entrenamiento continuo podía vencer al enemigo. El USS England, nombrado en honor al teniente John Charles England, quien murió en Pearl Harbor, se destacaba por su formación rigurosa desde su entrada en servicio en diciembre de 1943. Su tripulación estaba comprometida con la excelencia en el mantenimiento del equipo, el manejo del barco y, sobre todo, la pericia con los sistemas de armas. Perder contra un submarino japonés significaba una muerte segura en un rincón apartado del océano. El teniente John A. Williamson, de 26 años y oriundo de Birmingham, Alabama, era el responsable de guiar a la tripulación hacia la excelencia. En 1940, Williamson, comisionado como teniente de reserva, ya servía en el Atlántico Norte a bordo del USS Livermore, enfrentándose a la amenaza de los submarinos alemanes. Mientras los barcos de guerra estadounidenses patrullaban el Atlántico escoltando convoyes a Gran Bretaña, los Estados Unidos aún no estaban oficialmente en guerra. El teniente Williamson fue testigo del devastador impacto que los submarinos alemanes infligían a los barcos mercantes aliados durante sus intensos meses en operaciones de escolta. Tras ese periodo, se convirtió en instructor en la Escuela de Cazadores de Submarinos en Miami, preparando a futuros operadores de sonar. Posteriormente, comandó una lancha patrullera de casco de madera por la costa este, hasta que se le ordenó unirse al USS England para servir en el Pacífico. Como oficial ejecutivo, Williamson aportó una combinación única de experiencia técnica, combate y una incansable búsqueda de la perfección a su nuevo barco. El capitán Walton B. Pendleton, un oficial de carrera de la Marina con un estilo de liderazgo algo distante, confió en las habilidades de Williamson, dándole la libertad de preparar al USS England para la guerra. Esta libertad resultó efectiva. La tripulación se volvió extremadamente segura y, a veces, arrogante, tras meses de intensos ejercicios. Sin embargo, tanto Williamson como los veteranos sabían que el combate sería la verdadera prueba para este pequeño destructor y su decidida tripulación. El 18 de mayo de 1944, al caer el anochecer, los 3 destructores de la división de escolta 39 zarpaban en busca del I-16. El teniente coronel Fred H. Just comandaba el USS George. El teniente coronel Pendleton estaba al mando del USS England, y el teniente coronel James Scott lideraba el USS Raby. Bajo la dirección del comandante Hamilton Haynes, la división navegaba en línea, a 4.000 yardas de distancia, con los sonares barriendo el océano al noroeste de Banville. Al mediodía del día siguiente, el operador de sonar junior del USS England, Roger Bernhardt, anunció un contacto. Aunque el oficial en cubierta dudaba de la precisión debido a la supuesta lejanía del I-16, Bernhardt insistió. Muy claro y nítido, señor. La calidad del sonido es buena. La tripulación del USS England se lanzó al instante en su bien ensayado ejercicio de combate. Pero esta vez, la situación era real. Cada miembro del barco se preparó para la batalla. Pendleton y Williamson se dirigieron al puente mientras el USS George y el USS Raby esperaban, observando cómo el USS England se acercaba para el ataque. Tras confirmar con el capitán a través de un simulacro que efectivamente se trataba de un submarino, el teniente comandante Haynes ordenó la primera salva de cargas Hedgehog. Durante el siguiente acercamiento, el operador de sonar Bernhardt mantuvo un contacto constante con el errático I-16, aunque las explosiones de las cargas no se escucharon a las 13:50 horas. Una segunda salva produjo una explosión amortiguada, no fatal, pero impactó al submarino. Después de 2 intentos fallidos, Pendleton cedió el mando a Williamson. Con desesperación, el capitán observó mientras su experimentado oficial ejecutivo dirigía hábilmente al USS England en un quinto intento para derrotar al astuto submarino japonés. Cuando lo consideró oportuno, Williamson dio la orden. ¡Fuego! 5 o 6 cargas Hedgehog impactaron al I-16 a las 14:33, generando varios golpes fuertes. Una enorme explosión submarina sacudió al USS England 2 minutos después, haciendo que los marineros cayeran de rodillas y levantando toda la popa del agua. Williamson recordó. Inicialmente pensamos que habíamos sido torpedeados. Para el teniente Sander Teucci,
y los 106 submarinistas a bordo del I-16. El fin había llegado. Pronto comenzaron a emerger señales de la devastación. Palillos, piezas de corcho y escombros de madera fueron encontrados por los equipos de búsqueda del USS George y el USS Raby. La aparición de tiburones agitados sirvió como un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra. El comandante Haynes estaba convencido de que sus destructores habían destruido definitivamente el submarino japonés tras encontrar una bolsa de arroz de 75 libras. Hasta bien entrada la noche, el USS England, el USS George y el USS Raby permanecieron en posición mientras una vasta mancha de aceite, de aproximadamente 3 millas de ancho y 6 millas de largo, marcaba el lugar final del I-16. Pero la división de escolta 39 no fue la única enviada por los aliados. Aviones de patrulla estadounidenses también buscaban en la zona, aventurándose más allá del área donde el almirante Ada había posicionado sus 7 submarinos de la clase Ro en la línea NA. Uno de estos aviones transmitió un informe de contacto el 17 de mayo, después de avistar el Ro 104 en la frontera norte de esa trayectoria. Los agentes de inteligencia podían interceptar y traducir fácilmente transmisiones de audio en claro, como esa llamada de radio, aunque no estaban ni de lejos a la altura de sus rivales. Asegurándose de que su fuerza de piquete había sido comprometida, A envió instrucciones codificadas a los barcos del Escuadrón de Submarinos 7, ordenándoles trasladarse 60 millas al oeste. FRPAC captó cada palabra. La transmisión de A fue rápidamente descifrada por un equipo de criptógrafos en Pearl Harbor, y en menos de 48 horas habían determinado con precisión la latitud y longitud de cada submarino en la línea NA. Un mensajero llevó esta información crucial a la oficina del almirante Hall para que pudieran actuar de inmediato. La posición de la división de escolta 39 para interceptar los barcos de la escuadra TO era ideal. El comandante Haynes recibió una orden emocionante de la Tercera Flota a última hora del 20 de mayo, informando que se creía que 7 submarinos japoneses estaban preparando una línea de exploración entre Manis y Tro, a 30 millas de distancia en KP. La orden era clara: encontrar, asaltar y destruir. Haynes contempló cómo sus destructores de escolta barrerían la pista de patrulla enemiga al comenzar la acción. Su estrategia era sencilla: localizar el submarino más al norte, hundirlo, y luego girar al suroeste para atrapar a los barcos restantes uno por uno. Esto requería que Haynes cruzara la frontera entre el área del Pacífico, bajo el almirante Chester Nimitz, y el Pacífico suroeste bajo el general Douglas MacArthur, aunque se le permitía hacerlo si estaba persiguiendo barcos enemigos en retirada. En las primeras horas del 22 de mayo, uno de los operadores de radar del USS George detectó un contacto en la superficie a 14.000 yardas de su proa de estribor, que parecía un submarino. Los 3 destructores avanzaron a toda velocidad, decididos a capturar su objetivo escurridizo. Arriba, el teniente Shakir Aouda, comandante del RO-106, vio la iluminación de la torre del USS George, pero antes de desplegar sus cañones o torpedos, el submarino se sumergió. Mientras su barco hermano usaba sonar para localizar el objetivo, el USS England y el USS Raby circularon. A las 4:14, el USS George lanzó un disparo de carga Hedgehog, pero pronto informó con tono sombrío que había perdido comunicación. Sin embargo, el RO-106 era claramente audible para el operador de sonar del USS England, y el teniente comandante Pendleton recibió rápidamente la autorización para asumir el mando. A las 4:33, su primer intento no tuvo impacto. Pendleton cedió abruptamente el puente a Williamson, quien había dirigido exitosamente al USS England en su primer hundimiento, ya fuera por frustración o superstición. A las 4:44, el USS England lanzó una salva de cargas Hedgehog, alcanzando al RO-106 desde su popa. 3 cabezas de guerra de 24 libras explotaron a 275 pies de profundidad en 18 segundos. Como antes, el barco del teniente Uda y sus 49 tripulantes perecieron en una masiva explosión submarina. Una vez más, el USS England había anotado. Los vigías a bordo del USS George notaron una mancha de aceite y algunos trozos de madera flotante cerca del ataque del USS England al amanecer, lo cual fue suficiente evidencia para demostrar que el RO-106 había sido destruido.
Así, la pequeña flotilla de cazadores de submarinos se dirigió hacia el RO 104, que el teniente Hiroshi Aabi estaba llevando a encontrarse con ellos. Con el sol en su descenso, los cazadores de la división de escolta 39 se aproximaban a sus presas sin sospecha. Al caer la noche, los tres destructores ajustaron su estrategia, aumentando la distancia entre ellos a 16.000 yardas para perfeccionar la detección de submarinos en la superficie. Funcionó a la perfección, y la batalla comenzó a las 6 de la mañana del 23 de mayo, cuando el USS Ravi reportó contacto de radar en rumbo 85 grados, a una distancia de 8.000 yardas. El RO 104 eludió los cañones del USS Ravi al sumergirse a tiempo, gracias a su receptor de emisiones electrónicas, pero no pudo escapar del sonar enemigo. El RO 104 evitó 4 ataques más del USS George y 3 más del USS Ravi, cambiando rápidamente velocidad y profundidad mientras el submarino lograba escapar. Incluso usó su sonar para emitir pings en la frecuencia estadounidense, creando confusión arriba. Eran ya las 8:19. Tras 2 horas infructuosas, Haynes ordenó al USS Ravi y al USS George retirarse con una pizca de frustración. Mandó: dejen paso al USS England, y este pequeño barco letal avanzó para un nuevo ataque. El teniente comandante Pendleton, al mando del USS England, intentó una salva masiva a estribor para su segunda ofensiva. El capitán cedió nuevamente el mando táctico a su hábil oficial ejecutivo. A las 8:34, el USS England lanzó un patrón completo de cargas Hedgehog bajo la dirección de Williamson. Tras 14 segundos, el operador de sonar reportó al menos 12 impactos y la conocida explosión submarina en aguas profundas, con un submarino agonizante y sus 58 tripulantes. El USS England luego lanzó 13 cargas de profundidad a petición de Haynes para asegurar la misión. Unas horas después, una creciente mancha de aceite y restos del RO 104 comenzaron a emerger. La tripulación del bote auxiliar del USS England encontró fragmentos de madera con caracteres japoneses, junto con pedazos de tablones y corchos. Además, tiburones hambrientos emergieron en la superficie. La atmósfera en el England era densa con un aire de desánimo. El entusiasmo por sus recientes victorias se veía opacado por la sombría realidad de que cada ataque costaba decenas de vidas. Más tarde, mientras se dirigía a la sala de oficiales, el teniente Williamson se cruzó con un joven marinero que, con una curiosidad inquieta, habló sobre la camaradería recién descubierta entre la tripulación. El marinero pidió hablar y preguntó cuántos marineros enemigos había en esos submarinos que el England había estado hundiendo. Depende del tipo de submarino, respondió Williamson. Probablemente entre 40 y 80. ¿Cómo te sientes al matar a todos esos hombres?, preguntó el joven. Williamson solo pudo decir que esta era una guerra de matar, y cuanto más rápido hundieran más barcos, más pronto terminaría. Durante el resto de su vida, Williamson cargó con esa inquietud, aunque parecía consolar al impresionable marinero. Más hombres ya han muerto en el England de los que había a bordo, pensó. Dejando esos pensamientos de lado, la tripulación del England y los otros barcos de la división de escolta 39 siguieron su curso a lo largo de la línea NA. El radar del George detectó otro contacto en la superficie a una distancia de 14.000 yardas, exactamente a la 1:22 del 24 de mayo. Bajo el mando del teniente Kishio Okada, el RO 116 se sumergió tan pronto como sus sensores detectaron las emisiones de radar del George. Okada maniobró con destreza su embarcación, esquivando los sensores de sonar y ejecutando un viraje de cola de pez, mientras los 3 destructores pasaban sobre él, interrumpiendo las rutas de ataque de los estadounidenses. Además, utilizó rápidos movimientos ascendentes y descendentes para confundir aún más a los cazadores. Reconociendo que enfrentaba a un adversario excepcionalmente hábil, el teniente comandante Pendleton asignó rápidamente a su oficial ejecutivo para liderar el equipo. El jefe de sonido, John Prock, quien junto con Roger Bernhardt había ayudado al England a localizar y atacar 3 objetivos anteriores, también estaba siguiendo al RO 116. Prock sugirió una táctica para retrasar al submarino lo suficiente como para permitir un ataque de cargas Hedgehog. Para ubicar más precisamente la posición de un submarino,
El equipo de sonido generalmente aumentaría la frecuencia de los pulsos de sonar durante una carrera de disparo, dando aviso al enemigo. Prock propuso mantener una tasa de ping constante para el próximo intento. Lo intentaron. El teniente Williamson gritó: ¡Fuego! A las 2:14, las cargas Hedgehog se lanzaron para capturar al elusivo submarino japonés. 3 o 5 cargas detonaron a una profundidad de 180 pies unos segundos después. Esta vez, no hubo un estruendo estruendoso que anunciara la desaparición del RO-116, pero al amanecer, los fragmentos de corcho aislante y las manchas de aceite flotantes cerca proporcionaron pruebas claras de su inminente desaparición. También se observaron tiburones carroñeros. Posteriormente, se confirmó que los 56 tripulantes a bordo del RO-116 habían muerto, según la inteligencia naval. El comandante Haynes se encontró en una encrucijada crucial en ese instante. Durante 6 días, sus destructores habían combatido con valentía. Los suministros de munición y combustible estaban peligrosamente bajos. Además, se aproximaban al área del Pacífico suroeste, bajo el mando del general MacArthur, una zona restringida para los barcos de la Tercera Flota, a menos que estuvieran en la persecución activa de un submarino enemigo. ¿Debería su flota regresar a la bahía de Purvis para reabastecerse o seguir hacia el puerto aliado más cercano? La llegada del grupo de tarea 30.4, el 26 de mayo, basado alrededor del portaaviones de escolta USS Hogot Bay, fue decisiva para Haynes. El almirante Halsey envió esta fuerza, liderada por el capitán William V. Saunders, para apoyar las operaciones antisubmarinas tras conocer el exitoso desempeño de la división de escolta 39. Saunders ordenó a los destructores del comandante Haynes dirigirse al puerto de Scillyar en Manís y las islas del Almirantazgo. Dado que esta era la jurisdicción de MacArthur, el teniente comandante Pendleton vio una oportunidad para mantener el impulso. Pendleton propuso desviarse de la ruta, coincidentemente en el mismo rumbo que la línea NA del enemigo, en lugar de dirigirse directamente al puerto. Los otros capitanes estuvieron de acuerdo. Con el permiso para entrar en el área del Pacífico suroeste, la división de escolta 39 reanudó la caza. Esa noche, a las 23:04, el Ravi reportó un contacto en la superficie a 180 grados, a una distancia de 14.000 yardas. Un minuto después, el England también captó el objetivo en el radar. Era el RO-108, bajo el mando del teniente Kenichi Obari. Los 3 destructores de escolta avanzaron, pero el England tomó el control en una rara acción en la superficie. Cuando el Ravi calculó mal su posición, el RO-108 emergió justo cuando su tripulación estaba a punto de disparar torpedos. Mientras el equipo de motores del England reducía la velocidad del barco a 10 nudos, y John Prock se encargaba de la torre de sonido, el teniente Williamson maniobró con destreza el ágil crucero para una configuración de ataque frontal. A las 23:23, disparó una andanada de cargas Hedgehog, con la mitad de los proyectiles aún en vuelo. Un error en este instante sería desastroso para el destructor de escolta de alto puntaje, o incluso vergonzoso. Williamson no tuvo que temer. Desde 250 pies de profundidad, una serie de explosiones amortiguadas anunció la aniquilación del RO-108 y la pérdida de los 58 hombres a bordo. Los equipos de búsqueda descubrieron una vasta mancha de aceite y numerosos restos flotantes en el área del ataque del England temprano, a la mañana siguiente. La tripulación se convenció de que la torre de mando del submarino enemigo había sido alcanzada por una de las cargas Hedgehog, tras encontrar piezas de caoba pulida dentro de una caja de relojes. Posteriormente, los buques de guerra del comandante Haynes se dirigieron a la base estadounidense en Manus, arribando el 27 de mayo a las 15 horas. El USS Spangler, DE-696, un destructor de escolta, los esperaba en el puerto de Scillyar. Había navegado desde las Islas Salomón, con el vital reabastecimiento de cargas Hedgehog. El grupo de tarea 30.4 operaba ahora en la zona de patrulla, y los destructores de escolta, ahora acompañados por el Spangler, regresaron allí tras pasar la noche reabastecidos de combustible, municiones y víveres. Los siguientes 2 días pasaron sin incidentes. Luego, temprano el 30 de mayo, uno de los destructores del capitán Saunders localizó un objetivo y se acercó utilizando cargas de profundidad.
Los destructores de la flota aún no estaban equipados con cargas Hedgehog en esa etapa del conflicto. El comandante Haynes ordenó al England y al Spangler barrer una región a unas 30 millas al sur, pero no sin antes instruir al George y al Raby, que estaban lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo, que se acercaran. Esto marcó el inicio de un conflicto de 2 días con uno de los oficiales de submarinos más hábiles de la Marina Imperial japonesa. Al designar el RO-105, bajo el mando del teniente Junichi Anu, como su buque insignia, el capitán Ranos Shukat esquivaba cada golpe que los cazadores de la división de escolta 39 podían lanzar. Durante toda la mañana, el Raby y el George lanzaron varios ataques, e incluso lograron un par de impactos con cargas Hedgehog, pero el inquebrantable RO-105 no se rendía. K empleó cada artimaña en su repertorio para engañar a los destructores de escolta que lo acechaban, arrojando basura y aceite al agua mientras ventilaba los tanques de su barco. Justo después del anochecer, el capitán K adoptó una táctica más directa. El RO-105 emergió abruptamente a la superficie y disparó un par de torpedos contra sus perseguidores. Todos fallaron, pero los estadounidenses comprendieron que estaban tratando con un enemigo extremadamente peligroso. El George y el Raby intensificaron sus esfuerzos para hostigar al RO-105 durante la noche. Sus tripulaciones sabían que, eventualmente, el submarino japonés tendría que salir a la superficie debido a la falta de energía en las baterías o aire para respirar. Lo hizo poco después de las 3, justo en medio de los 2 destructores de escolta. Aunque ninguno de ellos logró disparar, el Raby consiguió iluminar brevemente al obstinado submarino con su reflector antes de que se sumergiera nuevamente bajo las olas. Los vigías en el England, que aún estaban a 30 millas al noroeste, fueron alertados por ese destello de luz. El experimentado cazador de submarinos se apresuró a acudir, junto con el Spangler. Inicialmente, su ayuda no fue bien recibida. A través de la radio del barco, una voz entrecortada bromeó con Williamson, diciendo: «No te diremos dónde estamos, vamos a hundirlo, ya que tenemos un submarino dañado, aléjate de nosotros». El comandante Haynes respondió con más moderación, manteniendo al England y al Spangler a 5.000 yardas, mientras los otros 2 destructores de escolta mantenían su seguimiento sonar en el RO-105. Al amanecer, el asalto se reanudó. El George y el Raby avanzaron primero con cargas Hedgehog, pero ambos fallaron. «Es tu turno, Spangler», ordenó Haynes. El Spangler lanzó una andanada de misiles, pero también fallaron. El comandante Haynes suspiró y dijo: «Está bien, England, es tu turno». A las 7:36 del 31 de mayo, la batalla de 30 horas llegó a su fin, cuando al menos 10 cargas Hedgehog detonaron a una profundidad de 180 pies. Después de un intervalo de 5 minutos, el RO-105 y sus 55 tripulantes encontraron su destino en una fuerte explosión submarina. El habitual campo de combustible y escombros de madera apareció poco después, acompañado por una decena de tiburones agitados. En solo 12 días, el USS England había hundido 6 submarinos, un récord que resonaría en los anales de la guerra naval. Sin embargo, su misión estaba lejos de concluir. 7 barcos enemigos habían sido reportados por Ferry Pack en la línea NA, y el England junto a sus aliados se agotaron en su afán por localizar más submarinos durante las siguientes 2 semanas. El almirante Aada había movido sus barcos con sigilo, y el England no tenía idea de que el RO-109 y el RO-112 habían logrado eludir a los temidos cazadores estadounidenses que patrullaban las aguas del Pacífico Sur en ese momento. Más allá de la impresionante demostración de destreza marinera, la victoria del England tuvo profundas ramificaciones estratégicas. El almirante Toyota estaba alarmado al descubrir que la flota estadounidense se movía hacia el sur, hacia Palau o Filipinas, tras enterarse de la destrucción de la mayoría de sus piquetes submarinos. Con la autorización para su operación ofensiva marítima crucial, el almirante Toyota empezó a trasladar las fuerzas japonesas hacia el sur desde las Marianas. Así, cuando una flota de invasión estadounidense se presentó frente a las islas de Saipán, Tinian y Guam a mediados de junio, muchos de los barcos y aviones necesarios para defender esos puntos clave no estaban disponibles. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales, expresó su alegría de una manera reservada. La operación antisubmarina más destacada de la historia, según Holmes,
fue la lucha de 12 días del England. El England siempre tendría un lugar preeminente en la Marina de los Estados Unidos. En una notable y jubilosa felicitación, King reveló que las hazañas del England y sus destructores de escolta tuvieron que mantenerse en secreto durante meses debido a preocupaciones de seguridad. De hecho, pasaron décadas antes de que Estados Unidos reconociera el papel crucial que Ferey Pack desempeñó en esta operación, cuando los registros operativos de la Marina finalmente fueron desclasificados. Las tripulaciones del George y el Raby también recibieron merecidos elogios, ya que localizaron y destruyeron varios submarinos enemigos, proporcionando una ayuda esencial, mientras su barco hermano absorbía todos los impactos. Los hombres del England fueron una de las únicas 3 tripulaciones de destructores de escolta en la Segunda Guerra Mundial en recibir la citación presidencial de unidad por su excepcional desempeño en combate. Walton Pendleton, galardonado con la Cruz de la Armada y ascendido a comandante, dejó el barco que amaba para liderar una división de escolta en Alaska hasta el final de la guerra. El mayor honor de todos fue para John Williamson, el oficial cuya contribución fue crucial para el récord de éxito del England. Como recién nombrado oficial al mando del USS England, Williamson llevó el barco al mar una vez más en septiembre. El USS England y su valiente tripulación, con sus 12 días de feroz lucha y un récord que desafía las expectativas, no solo marcaron una página dorada en la historia de la guerra naval, sino que también plantean preguntas cruciales sobre el costo y el impacto de sus acciones. Mientras que la victoria de la nave y el alto número de submarinos enemigos hundidos son una prueba innegable de su destreza y tenacidad, es esencial reflexionar sobre las implicaciones más profundas de estas hazañas. ¿Hasta qué punto los triunfos militares pueden justificar el sacrificio de vidas, tanto enemigas como propias? El England y sus aliados se enfrentaron a una lucha despiadada que dejó una estela de destrucción. Aunque los logros tácticos eran innegables, el precio en vidas humanas plantea una reflexión inevitable. ¿Cómo debemos evaluar el éxito en términos de sus costos humanos y materiales? Además, el secreto que rodeó las hazañas del England durante décadas nos invita a cuestionar la relación entre la seguridad militar y la transparencia histórica. ¿Es justificable mantener en la penumbra ciertos aspectos de una operación militar por razones de seguridad, incluso cuando esto impide una comprensión completa de su importancia histórica? La contribución de las tripulaciones del George y el Raby también abre el debate sobre el reconocimiento en tiempos de guerra. ¿Cómo valoramos el papel de los equipos que, a menudo en la sombra de los grandes triunfos, desempeñan roles críticos en el éxito global? Finalmente, el legado del England y sus hombres nos recuerda el impacto duradero de las decisiones tácticas y estratégicas. A medida que miramos hacia el pasado, debemos considerar: ¿qué lecciones podemos aprender de estas acciones para aplicar en el presente y el futuro de la guerra naval y la estrategia militar? ¿Estamos preparados para afrontar los dilemas éticos y estratégicos que surgen con cada victoria y cada pérdida? El England no es solo un hito en la historia militar. Es un catalizador para la reflexión continua sobre los principios de guerra, el valor de la vida y el legado de las decisiones en tiempos de conflicto. Este video está bien si quieres aprender sobre historia naval de la Segunda Guerra. Pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira, y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.